Good morning, good afternoon, everyone. Buenos días, muchachos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Last class we were talking about ordinal numbers. En las clases pasadas estuvimos hablando acerca de los números ordinales y para qué, ¿verdad? Los utilizamos. Recuerden que son números que nos dicen el orden de algo, ¿verdad? O la posición específica de algo. Por ejemplo, primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Y we were talking about them. Estuvimos hablando acerca de ellos y para qué ellos son importantes. And one of the most important things they are useful for is because we use them in dates. Los utilizamos, los números ordinales los vamos a utilizar en las fechas. En español utilizamos los números cardinales, pero en inglés se utilizan los números ordinales. Entonces vamos a ver cómo funciona eso con las fechas. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos escribir una fecha en inglés, ¿verdad? Y quiero que miremos esto, entonces, muchachos. Dates, as you can see, dates son fechas. In this is a calendar. You already know about calendars. A calendar has a month, have the days of the week. It has all the days that a calendar has. In this case, this is June. En este caso, este es el calendario de junio, ¿verdad? Y quiero que miren que cada uno, ¿verdad?, de los números que trae el calendario, en inglés utilizamos para establecer una fecha números ordinales, ¿verdad? Decimos first, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos los demás. Esto es lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? We use ordinal numbers when giving a date, cuando damos una fecha. Entonces, una de las más importantes es how we can write the day of our birthday. In this case, when is your birthday? En este caso, ¿cuándo es su cumpleaños, verdad? Cuando hablamos de cumpleaños, hablamos de fechas específicas. Y miren cómo contesta uno. Uno dice, it's on June 5th. ¿Verdad? Y ahora ustedes ya saben por qué ese 5 trae una T y una H por aquí, ¿verdad? Porque es cuando hablamos de los números ordinales, que les ponemos una letra T y una H a la mayoría de ellos, ¿verdad? En el caso de algunas excepciones que vimos la clase pasada. It's on June 5th. Es el 5 de junio. Esa es la fecha de mi cumpleaños en este caso. Quiero que miremos entonces cómo entonces escribimos estas fechas. Pero antes de ello, quiero que ustedes puedan, ¿verdad?, saber algunas preposiciones de tiempo. Por ejemplo, preposition of time. En este caso, por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar in? In la utilizamos, yo quiero que pongan atención, we use in with longer period of time. Cuando hay periodos más largos de tiempo. Por ejemplo, quiero que miren bien. Preposiciones de tiempo son todas esas preposiciones que utilizamos antes de un tiempo específico. Por ejemplo, in December. In December, cuando hablamos de un mes solo, ¿verdad? Solo que mencionamos el mes, vamos a utilizar in. For example, I was born in April. Yo nací en abril. Por ejemplo, in April. Solo menciono un mes. In 2007, ¿verdad? En 2000, ¿verdad? En 2007 en este caso. Cuando hablamos de un año en específico, solo el año, utilizamos in también. Y cuando hablamos de la mañana, de la tarde, uno dice in the morning, in the afternoon, ¿verdad? Utilizamos también la preposición in. Muy bien, entonces cuando hablamos de meses, ¿verdad?, de manera sola, cuando hablamos de años de manera también solo, y cuando hablamos, ¿verdad?, de la mañana y de la tarde, in the morning, in the afternoon, ¿verdad?, utilizamos in. Muy bien. Ahora vamos a ver otra preposición. Vamos a ver cuándo utilizamos on. We use on with specific days or dates. Cuando hablamos de días o de fechas específicas. Aquí ya no hablamos solo de un mes, ¿verdad? Solito, no. Aquí hablamos de una fecha específica. Cuando ya mencionamos el mes, cuando ya mencionamos el día, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar on. Y vamos a ver también algunas excepciones. Por ejemplo, cuando hablamos de los días de la semana, yo digo on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Todos los días de la semana los vamos a colocar con la preposición on. Muy bien, es como decir el lunes, en el martes, el miércoles y así sucesivamente. Cuando hablamos de meses, recuerden que utilizamos in, ¿verdad? Y cuando hablamos de una fecha específica, por ejemplo, en Navidad, ¿verdad? Uno dice on Christmas Day.
Cuando hablamos de una fecha así específica, ¿verdad? Que es remarcable. So, utilizamos on Christmas Day, el día, ¿verdad? De Navidad. Y les hablaba aquí específicamente cuando hablamos de alguna fecha, pero ya la fecha completa. Por ejemplo, aquí, on December 1st, el primero de diciembre, ¿verdad? On December 1st, en este caso. Utilizamos on, cuando hablamos de on December 1st. En este caso, ok, muchachos, entonces recuerden que in la utilizamos para meses, ¿verdad? Para años, cuando hablamos de la mañana y de la tarde, ¿verdad? Pero de manera singular, de manera, ¿verdad? De manera sola. Y cuando utilizamos on, lo utilizamos para días de la semana, lo utilizamos para una fecha específica, como por ejemplo on Christmas Day. Y cuando hablamos de una fecha completa, ¿verdad? Aquí ya no solo tengo el mes, sino también tengo la fecha. Hoy es on December 1st. Ok, is on December 1st en este caso. Entonces hemos visto in, hemos visto on, ¿verdad? Estas recuerden, muchachos, que las estuvimos viendo en otro momento que eran también preposiciones de lugar, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de preposiciones de tiempo. ¿Cuándo las utilizamos? Cuando hablamos acerca del tiempo. In, cuando tiene que ver con meses, años y momentos, ¿verdad? En la mañana o en la tarde. On, cuando tienen que ver con días específicos como Christmas Day, como Navidad y cuando hablamos de fechas. Y la última es at. ¿Cuándo utilizamos at? At lo vamos a utilizar for hours, cuando hablamos de la hora. At 8 o'clock, at 3 p.m., ¿verdad? En este caso a las 3 de la tarde. Y bueno, esto lo del tiempo lo estuvimos viendo anteriormente y utilizamos la preposición at cuando hablamos de las horas. Cuando hablamos de meals, que son tiempos de comida, por ejemplo, at lunch, ¿verdad? En el almuerzo, at lunchtime, en el tiempo del almuerzo. Y también, ¿verdad? En este caso, esto es nuevo también, pero solo para que lo sepan, también lo utilizamos cuando hablamos del mediodía, ¿verdad? Y la medianoche, y así se dice en inglés. At midnight, at midday. En este caso, al mediodía y a la medianoche utilizamos at. Son preposiciones, muchachos, de tiempo que tienen que saberlas para desarrollar bien sus trabajos. Muy bien. Ahora, hablemos entonces de dates. Hablemos de las fechas. ¿Cómo se dice una fecha en inglés? Ya sabemos que utilizamos los números ordinales y quiero que miren esto, en inglés no es lo mismo que en español, porque en español uno dice el 5 de marzo de 1900, ¿verdad? 98, un ejemplo. En English, lo primero que utilizamos en inglés es el mes, no es el día. Entonces ponemos month, que es el mes, que ustedes ya saben cuáles son los meses del año. Ponemos date, ponemos el día. And the last thing that we write is year, ¿verdad? Escribimos el año en este caso. Entonces, escribimos el mes, el día y el año, ¿verdad? Diferente porque en español primero se pone el día. Entonces, ¿cómo yo digo una fecha en inglés? Yo digo April 18th, 1996, ¿verdad? El 18 de abril de 1996. Entonces, pero lo primero que uno escribe en inglés es el mes. Is on April 18th, 1996. Y utilizamos la preposición on, ¿se recuerdan? Porque hablo de una fecha, ¿verdad? Completa en específico. Y quedaría así, ¿verdad? Entonces quedaría April, que es el mes cuarto. So 18th, que es el día 18 en 1996, de 1996. Entonces sería month, day, and year. So recuerden, muchachos, se escribe entonces primero el mes, ponemos coma. Se escribe el día, ponemos coma, en 1996. So now I had a homework for you. Tengo una tarea para ustedes. So what is going to be your homework? So I want you to look at this. So this is Mario, and Mario's party is going to be on March 5th at 7 o'clock. Mario va a tener una fiesta, ¿verdad? En este caso va a ser Mario. ¿Y cuándo va a ser esa fiesta? Va a ser on March 5th. At 7 o'clock, a las 7 en punto de la noche. Vamos a ver, entonces, sería la pregunta así. When is Mario's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de Mario? ¿Cuándo va a ser la fiesta de cumpleaños de Mario? When is Mario's birthday? Entonces, it's in March. Recuerden que cuando hablamos de solo meses, decimos in March. Es en marzo. Entonces, después vamos a escribir la fecha, ¿verdad? Completa. Cuando yo hablo de la fecha completa, ya yo utilizo on. It's on March 5th, en este caso. So, when is Mario's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de Mario? It's in March, es en marzo. Ya después digo toda la fecha completa. It's on
Miren la preposición on cuando yo hablo de toda la fecha en específico. Is on March 5th. Muy bien. Entonces vamos entonces a contestar la siguiente pregunta. What time is Mario birthday party? ¿A qué hora? What time is Mario birthday party? Y ustedes la tienen por aquí. ¿Y qué preposición es la que utilizamos para hablar de tiempo? Utilizamos entonces at, si ustedes se recuerdan. It's at 7 o'clock. Entonces, ¿a qué, verdad, hora va a ser la fiesta? It's at 7 o'clock. Entonces, muchachos, así que utilizando este modelo me van entonces a trabajar las siguientes. This is Mary, and Mary's birthday is on July 4th. Eating in the party is going to be at 3:30 p.m. as you can see right here. A las 3:30. Entonces, lo que quiero, muchachos, es que me escriban la pregunta aquí, ¿verdad? Y solo van a escribir when is Mary, ya sería Mary, lo cambiaríamos a Mary, birthday. ¿Cuándo es el cumpleaños de Mary? Entonces lo escribiríamos aquí la pregunta. Entonces me van a contestar, is in July. Very good. Y después vamos a escribir la fecha completa. It's on July 4th, ¿verdad? En este caso. Y acá vamos a escribir la otra pregunta. What time is Mary birthday party? Solo vamos a cambiar el nombre de Mario por Mary y vamos a copiar la pregunta. What time is Mary birthday party? Y quiero que me escriban a qué hora va a ser. It's, ¿verdad? It's at 3:30 p.m. Es a las 3:30 de la tarde y lo van a escribir por aquí. Y lo mismo van a hacer con Marcos, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo con Marcos también para que me escriban, ¿verdad? Con Marcos, trabajen las preposiciones, trabajen los meses, las fechas, ¿verdad? Y también lo van a hacer con René, ¿verdad? Que está por acá, con René y con Yulisa, que está por acá. And now this is going to be your homework for this week. And the last thing that I want you to do, lo último que quiero que me hagan, is to write when is your birthday. ¿Cuándo es su fecha de cumpleaños? I want you to answer these lines. Quiero que contesten en estas líneas. My birthday is in, ¿verdad? Cuando digo in, voy a poner un mes. My birthday is in April. En mi caso es en abril. Is in April, in English, ¿verdad? Vamos a escribir en inglés. And the last one, y la última, ¿verdad? My birthday is on. Cuando yo utilizo on, es la fecha completa. My birthday is on April 1st. En este caso, ¿verdad? El 1 de abril. Entonces, muchachos, quiero que me escriban su fecha de cumpleaños al final. Lo escriban correctamente. Y igual me contesten, ¿verdad? Todas estas ejercicios. 5 ejercicios que aparecen por ahí. Así que saludos, muchachos. Muy contentos de verles trabajar, ¿verdad? Y que están desarrollando los temas. Así que adelante.